Muy bien, jóvenes. Entonces, habíamos visto ya en la clase anterior una introducción a lo que son los números naturales. Habíamos dicho, recapitulando, habíamos dicho que un número natural son los números enteros positivos. Un número cualquiera natural es un entero positivo. Por ejemplo, tenemos el 348, por ejemplo, ese es un número natural cualquiera, es un entero positivo. Ese número natural cualquiera está compuesto por dígitos. ¿Ya? Dígitos que pueden ser pares e impares, ¿no? Por ejemplo, yo sobre ese número natural puedo inventarme o puedo preguntar 10.000 cosas. Por ejemplo, decir de cuántos dígitos está compuesto ese número natural. Ustedes me dirán de 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Ahorita vamos a ver la forma matemática de cómo saber y cómo contar los elementos o los dígitos que componen un número natural. También podría preguntarles, por ejemplo, ¿cuántos de esos números, de esos dígitos que integran el número o que forman el número natural, cuántos son pares y cuántos son impares? Podría preguntarles. Los impares son 1 y los pares son 2, el 4 y el 8. Otra pregunta que podría hacer también es, por ejemplo, ¿cuál es la sumatoria de los dígitos pares de ese número? Serían 4 y 8. 4 más 8, 12. ¿Cuál es la sumatoria de los dígitos impares de ese número? Como es uno solo, es el 3 nomás. Y así me puedo inventar. ¿Ya? Pero ¿qué debo hacer yo para poder responder esas preguntas? El computador, desgraciadamente, no tiene una visión panorámica como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos una visión a simple vista, ya sabemos mentalmente, contamos de solo verlo. El computador tiene el problema de que ve una sola cosa a la vez. Entonces él va a tener que barrer de alguna manera el número para poder determinar de cuántos dígitos está. La clase de ayer vimos matemáticamente, lo voy a repetir ahora, para todos aquellos que no entraron y que tuvimos una muy mala conexión el día de ayer y que no mejoró. ¿Ok? Matemáticamente, ¿cómo puedo descomponer este número? Como estamos en la base 10, ¿ya? La clase anterior yo les mostré que apelamos a esto, al teorema fundamental de la numeración. Habíamos dicho que el teorema fundamental de la numeración es el teorema que lleva al sistema decimal cualquier número en cualquier base, incluida la misma base. Es decir, yo puedo determinar cuál es el valor que tiene cada de estos dígitos, ¿no? En el sistema decimal. No nos olvidemos que el sistema decimal, como los otros sistemas que vimos también, llámese el sistema binario, el sistema octal, el sistema hexadecimal, son sistemas posicionales, es decir, donde interesa la posición. El sistema decimal también, obviamente, es un sistema posicional donde interesa la posición. ¿Quién me da el valor de cada una de esas posiciones? Puedo saberlo a través del teorema fundamental de la numeración, que es lo que hicimos el día de ayer. Por ejemplo, yo sé que aquí el 8 vale 8, el 4 vale 40 y el 3 vale 30. ¿De dónde sale ese valor? Si aplicamos el teorema fundamental de la numeración, ponemos las posiciones. Fíjense. Ponemos las posiciones y decimos 8 por 10 elevado a la posición que ocupa. 4 por 10 elevado a la posición que ocupa el 4, la posición 1. 3 por 10 elevado a la posición que ocupa el 3, ocupa la posición 2. 10 a la 0, 1 por 8, 8. 10 a la 1, 10 por 4, 40. 10 a la 2, 100 por 3, 300. Entonces ahí ya tenemos el valor de cada uno de estos números, de cada uno de estos dígitos. El 8 vale 8, el 4 porque está en esa posición vale 40 y el 3 porque está en esa posición 2 vale 300. Sumamos todo, son 348 el número que determinamos. Este es el teorema fundamental de la numeración. Esto mismo lo puedo aplicar, y ustedes lo han visto, en la parte 1 de la materia, donde vimos conversión. ¿Ok? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es un recordatorio nomás de los sistemas numéricos que vimos en la clase anterior. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Todo esto nos sirve para ver que, si vos te das cuenta, cada dígito obtiene su valor de 10 en 10. ¿Ya? 10. 1 por 10, 10. Por 10, 100.
por 10, 1000, por 10 y así sucesivamente, y eso le va dando valor a cada dígito que compone el número. Dicho eso, yo me voy a aprovechar de ese razonamiento, de esa teoría, para encontrar la manera matemática de descomponer este número y saber de cuántos dígitos está compuesto el número. Entonces yo voy a agarrar, por ejemplo, el número 348 y lo voy a dividir sucesivamente hasta que ya no haya que dividir. ¿Ya? Entre la base, obviamente, entre 10. Por ejemplo, 348 entre 10, vamos a agarrar de a 3, decimos 3. 3 por 10, 30. 34, 4. Vamos a la cifra siguiente que es el 8. 48 entre 10, de a 4. 4 por 10, 40. 48, 8. Es división entera, por si acaso. ¿Ok? Fíjense. Dividendo, divisor, cociente. ¿El cociente es 0? No. Quiere decir que se puede seguir dividiendo. Entonces, ahora el cociente pasa a ser dividendo, divisor, y vamos a encontrar el cociente. 34 dividido entre 10 sería de a 3. 3 por 10, 30. 34, 4. ¿El cociente es 0? No. Quiere decir que se puede seguir dividiendo. Ahora lo que era el cociente pasa a ser dividendo, divisor, y vamos a encontrar el cociente. 3 dividido entre 10 sería de a 0. 10 por 0, 0. Al 3, 3. ¿El cociente es 0? Sí. Eso me significa que tengo que parar. ¿Ok? Tengo que parar la división. Ahora, ¿cuántas divisiones hiciste? 1, 2, 3. Eso quiere decir que el número está compuesto por 3 números. ¿Ya? División entera, por si acaso. Ahora ustedes fíjense lo curioso. El residuo de cada división te va dando cada uno de los dígitos en este orden. Esto es la posición 0. En la primera división te da el dígito de la posición 0. En la segunda división te da el dígito de la posición 1. En la tercera división te da el dígito de la posición 2. 8, 4, 3. El residuo de la división. Dicho eso, ¿cómo lo resuelvo algorítmicamente? Silencio. Shh. ¿Cómo lo resuelvo algorítmicamente? Muy bien. Estoy yendo rápido porque ya esto lo vimos en la clase anterior. Ya estoy repitiendo. Vamos a agarrar el número y lo vamos a dividir algorítmicamente, obviamente, sucesivamente hasta que ya no haya que dividir. Y en cada división vamos a usar un contador que me vaya contando para determinar de cuántos dígitos está compuesto el número. ¿Ok? Entonces pueden poner como primer enunciado, como primer ejercicio, poner, elabora un algoritmo que dado un número natural por teclado, determine la cantidad de dígitos que lo componen. Ese sería nuestro primer ejercicio de números naturales. Dado un número natural ingresado por teclado, determine la cantidad de dígitos que compone dicho número. Por ejemplo, si entra el 348, el algoritmo me tiene que determinar de cuántos dígitos está compuesto ese número. ¿Ok? Empezamos. Inicio. Ahí está. Ingresamos el número natural por teclado. Yo le puedo llamar nat, si ustedes quieren, de natural, o número, o cualquier variable que ustedes quieran. Validamos que sea un número natural, es decir, nat debe ser mayor que 0. Si es verdad, pase, y si es falso, repite. Muy bien, ya tenemos el número natural.
Ahora lo vamos a dividir sucesivamente hasta que no haya que dividir. O dicho de otra manera, vamos a dividir mientras haya que dividir. Mientras este número sea mayor que 0, yo voy a dividir. Entonces, sí o sí tengo que utilizar una estructura repetitiva. Una estructura repetitiva manual, ya sea repeat until o while do. No puedo utilizar el for porque de antemano no sé cuántas veces voy a dividir. Ustedes saben que yo puedo utilizar el for cuando de antemano yo sé cuántas veces o cuántas vueltas voy a dar, cuántas iteraciones voy a dar. En este caso no sé, ¿no? Yo tengo que dividir hasta hacerlo 0. Entonces no sé cuántas veces voy a dividir. Entonces puedo utilizar ya sea repeat until o while. Yo aconsejo el while porque es el que más se adecua o el que más se ajusta, aunque sí lo puedes hacer con repeat until también. ¿Por qué se adecua más al while? Porque teóricamente incluso podemos decir voy a dividir mientras haya que dividir. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Para no perder el número natural original, yo lo voy a pasar a una variable auxiliar. Auxiliar agarra NAT. Y voy a utilizar una variable contadora, que es la que me va a ir contando las veces que yo voy dividiendo. Ahí lo tienen. Auxiliar agarra NAT y contador agarra 0. Dicho eso, voy a hacer mi estructura repetitiva. Voy a repetir mientras la variable auxiliar sea mayor que 0. Auxiliar ahorita tiene el número natural, es decir, tiene el 348, porque he hecho este paso, fíjate, natural, auxiliar. Entonces, mientras el número auxiliar, este de acá, sea mayor que 0, quiere decir que hay para dividir. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Es mayor que 0? No, ahí va a parar. Muy bien. ¿Y qué va a hacer en cada vuelta? Si es verdad, pasa, si es falso, repite. ¿Qué va a hacer en cada vuelta? En cada vuelta, si está entrando a dividir, es porque va a dividir. Y quiere decir que ya es una división que está haciendo. Por lo tanto, yo mi variable contador la voy a ir haciendo contar. Contador es igual a contador más 1. Ahí está. Contador es igual a contador más 1. ¿Ok? Y ahora hago la división. Y digo, out, lo voy a hacer con rojo, did 10 y lo paso a la misma variable out. ¿Por qué did? Porque estoy haciendo división entera, fíjense. 348 dividido 10 es 34, algo, pero si yo estoy dividiendo en división entera, 348 división entera entre 10 es 34. ¿No es cierto? Entonces, división entera. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjate, el número auxiliar lo voy a dividir entre 10, división entera. Y el resultado de esa división se va a la misma variable auxiliar. Es decir, 348 dividido entre 10, división entera es 34. Ese 34 pasa a ser ya auxiliar para la siguiente vuelta. Fíjate acá. Ahí está. Ahí está. El momento que se haga 0 va a salir. Se sale de ahí. Y lo que tenga la variable contador va a ser la cantidad de dígitos que tiene el número. Por lo tanto, aquí voy a mostrar contador y fin. Y ahí acaba mi algoritmo. Veamos, hagamos la prueba de escritorio. Ya les dije yo anteriormente que una forma de aprender a programar es hacer la prueba de escritorio. Si esto medio lo entendieron, con la prueba de escritorio van a ver que les va a abrir más la mente y van a entender mejor. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de acá. A ver, voy a hacer mi prueba de escritorio. Mi prueba de escritorio no es más que agarrar las variables que estoy utilizando. En este caso estoy utilizando la variable NAT, la variable 0 internet, variable auxiliar,
la variable contador, y no tengo más variables, ¿no es cierto? Y aquí mi salida tiene que ser la cantidad de dígitos que componen el número. Muy bien. Empezamos. Inicio. Ingrese un número natural, cualquiera. 348. Estoy metiendo. ¿Vale? 348 es cualquier número. Se me ocurre. ¿348 es mayor que 0? Sí. Quiere decir que sí, es un número natural. Porque no puede ser ni 0, no puede ser ni negativo. Muy bien, ¿qué hago ahora? Yo voy a trabajar con una variable auxiliar. Por lo tanto, voy a llevar a la variable auxiliar lo que tenga NA. Entonces, auxiliar va a agarrar lo que tenga NA. 348. ¿Ok? Y voy a utilizar una variable contador que la voy a inicializar en 0. ¿Por qué? Porque es la que me va a contar. Empezamos. Ni bien veo yo acá la gráfica, ya me doy cuenta que es una estructura while, por la forma que tiene. ¿No es cierto? Es un while. Algunos libros le ponen aquí una W, pero no es necesario. While auxiliar mayor que 0. Mientras auxiliar sea mayor que 0, repita. Mientras esto sea verdad, ahí va a estar dando vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Hasta que auxiliar se haga 0 y se va a salir. Empieza. Auxiliar es mayor que 0, o sea, está en 348. 348 es mayor que 0. Sí, señor. Pase. Si es mayor que 0, quiere decir que hay que dividir. Va a dividir. Por lo tanto, mi contador empieza a contar. Contador es igual a contador más 1. Contador estaba en 0. Más 1, 1. Eso se va a contador. Quiere decir que ya va a hacer su primer división. Y aquí hace la división. Dice, auxiliar DIP 10 pasa a auxiliar. ¿Cuánto vale auxiliar? Auxiliar vale, aquí voy a hacer mi OPA, ¿ya? OPA, operaciones auxiliares quiere decir. ¿Ya? Auxiliar DIP 10. Auxiliar vale 348 dividido entre 10 es, lo que hace rato dijimos, ¿no? 3 por 10, 30, o 34, 4. Bajo la figura que es el 8. Ya, 4. 4 por 10, 40. 48, 8. 34. 348 DIP 10 es 34. Ese 34, ¿a dónde se va? A la misma variable auxiliar. Es decir, cuando ya sale de este proceso, auxiliar ya no vale 348, ahora vale 34. Fíjense ustedes, ya sacó el primer dígito. Acaba de sacarlo el 8. ¿Y dónde está el 8? En el residuo de la división. ¿Ok? Muy bien. Ya tengo 34. Da la vuelta. Fíjate, ahora el 34 pasa a ser ya divisor. Antes era dividendo, divisor, cociente. Ahora el 34 que es cociente, al hacer este paso lo estoy convirtiendo en dividendo para la siguiente división. Entonces ahora el número es 34, la variable auxiliar. ¿34 es mayor que 0? No. Sí. Sí, perdón, sí. Pase. Contador es igual a contador más 1. Como es mayor que 0, quiere decir que va a dividir. Por lo tanto, hay que contar. Contador es igual a contador más 1. Estaba en 1. 1 más 1, 2. Eso se va a la misma variable contador. Quiere decir que va a ser mi segunda división. Hago la división. La variable auxiliar, que ahorita tiene 34, es igual a la variable auxiliar que tiene 34, pero dividido 10. 34 dividido 10 es 3. 3 por 10. 30, 34, 4. Entonces, 34 div 10, 3. 34 div 10, 3. ¿Ese 3 a dónde se va? A auxiliar. Ya auxiliar ya no vale 34, vale 3. Fíjate, se acaba de hacer del 4. ¿Y dónde está el 4? En el residuo de la división. ¿Ya? Entonces, auxiliar ahora vale 3. Da la vuelta acá. ¿Auxiliar es mayor que 0? Sí, señor, es mayor que 0. Pasa. Si pasa, es que va a dividir. Por lo tanto, mi contador que va controlando las divisiones cuenta. Contador igual a contador más 1. Estaba en 2. Más 1, 3. Eso se va a contador. Ahora hace la división. Auxiliar, que ahorita tiene 3, ese es igual a auxiliar div 10. 3
dividido 10, división entera obviamente, porque estaba utilizando el operador div, es 0. 10 por 0, 0. Al 3, 3. Ese 0, ¿a dónde se va? A auxiliar. Se deshizo del 0, del 3 está en 0. ¿Ah? Da la vuelta y pregunta, auxiliar, está en 0. 0 es mayor que 0, ¿verdad o falso? Falso. Falso cadalso. Se va a venir por acá. ¿Y qué dice? Muestre por pantalla lo que tenga la variable contador. La variable contador tiene 3. Termina. Y te está respondiendo. Elabore un algoritmo que, dado un número natural, por teclado determine la cantidad de dígitos que componen. Aquí está en la variable contador y te está devolviendo el 3. Quiere decir que el número tiene, entre el número 348 tiene 3 dígitos. ¿Cachai o no cachai? ¿Se entendió? Cachai. Muy bien. Vamos a hacer un... Muy bien. Entonces, como segundo ejercicio que les acabo de plantear, y ahora ya aquí hemos descompuesto el número para contar, solamente para contarlo y saber de cuántos dígitos está compuesto un número natural. Ahora el segundo ejercicio que estamos viendo dice que debo determinar, mejor dicho, debo descomponer el número y mostrar el número, pero dígito a dígito. ¿Ya? Entonces el algoritmo sería algoritmo para mostrar un número natural dígito a dígito. ¿Ok? Eso es lo que me está pidiendo este ejercicio. ¿Cómo lo voy a hacer? Similar a esto de acá, pero ahora voy a extraer los dígitos a través de la función, perdón, a través del operador mod. ¿Se acuerdan? Yo les dije que mod devuelve el residuo de una división. Entonces empezaríamos. Inicio. Fíjense cómo se parece. Inicio. Ingresa el número natural. NAT. Valido el número natural. NAT debe ser mayor que 0. ¿Ok? Por verdad pasa. Y por falso repite. Eso obliga a que sea un número mayor que 0. Muy bien. Lo mismo. Voy a agarrar y voy a utilizar una variable que se va a llamar outs. A él se lo voy a pasar en natural porque voy a trabajar con ella. ¿Ya? Con ella. Muy bien. También, fíjense, no necesito contador porque no me está pidiendo que lo cuente. ¿Ya? De todas maneras, voy a dejar acá un pequeño espacio por si hay alguna variable que se me esté escapando en este momento. Y voy a hacer lo mismo. Voy a repetir este proceso mientras la variable auxiliar sea mayor que 0. ¿Y qué voy a hacer en cada vuelta? Esta vez ya no me está pidiendo contar, me está pidiendo descomponerlo y mostrarlo dígito a dígito. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de contar, yo voy a obtener el residuo de la división. Por ejemplo, si entró el número 348, voy a hacer la división, pero necesito solamente el residuo de la división. ¿Qué va a hacer el computador? El computador va a dividir de a 3 por 10, 30, 24, 4, bajo el 8, de a 4, 4 por 10, 40, 48, 8. Este número es el que yo quiero. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá, fíjate. Voy a decir, out, mod 10, ¿ya? Out mod 10 es el dígito. Entonces, eso yo lo voy a pasar a una variable que puedo llamarla dígito. ¿Qué hace out mod 10? Va a decir, out dividido 10, pero el residuo es 8. 348 mod 10 es 8. Ese 8 lo lleva a dig, a otra variable dig. ¿Ok? Y ya lo tengo. Ya tengo el primer dígito. Ya lo tengo el 8. Fíjate, el número que entró es el 348. Ya lo tengo el 8. ¿Qué hago?
lo muestro. ¿Cachai? Ahora, no me debo olvidar que tengo que hacer la división porque la siguiente división tiene que ser entre 10. Entonces, ahora repito esto de acá. Auxiliar es igual a C. Auxiliar es igual a auxiliar DIP 10. Ahí está. Ahí está. Cuando sea mayor que 10, cuando sea falso, salga C. Y termino. Fíjate, antes de hacer la división, estoy obteniendo el dígito y lo muestro. Y luego tengo que hacer la división para que esto dé vuelta, porque si no hago la división no va a dar vuelta. Error garrafal cometer si primero haces la división. El dígito que te va a dar ya no va a ser el primero, te va a dar el 4, te va a dar otro. ¿Me entiendes? O sea, que primero tengo que obtener el dígito. Cuando estás obteniendo el dígito, fíjate, no estás alterando en nada la variable aux. La estás usando nomás. Auxiliar mod 10, el resultado te va a DIP. Pero auxiliar sigue siendo 348. Aquí es donde se modifica la variable auxiliar. Hagamos la prueba de escritorio. Acá tengo otra pizarra. Aquí vamos a hacer la prueba de escritorio. Tiene mi alcohol. Muy bien, hagamos la prueba de escritorio. A ver, tengo las siguientes variables. Tengo la variable NAT, tengo la variable auxiliar, tengo la variable DIC y no tengo más. Y mi salida tiene que ser dígito a dígito el número original. Empezamos. Inicio. Ingrese un número natural cualquiera. 348. Es un número natural cualquiera. 348 es mayor que 0, sí señor, pase. Auxiliar, agarra NAT. Auxiliar, agarra NAT. 348. ¿Ok? Porque es con ella la que voy a trabajar. Y voy a repetir un proceso while do mientras auxiliar sea mayor que 0. Y empieza. Auxiliar es mayor que 0, 348 es mayor que 0, sí señor, pase. La variable dígito agarra out mod 10. ¿Qué va a hacer el computador? El computador va a hacer esto, mira. 348 lo va a dividir entre 10, división entera, y va a extraer su residuo. Repito de nuevo, 3 por 10, 30, 34, 4. Bajo la cifra siguiente que es el 8. De acá va a ser de a 4. 4 por 10, 40. 48, 8. Eso te devuelve el mod. Entonces, 348 mod 10 es 8. Ese 8 ¿a dónde se va? A dígito. En muestre por pantalla dígito. Te va a mostrar 8. ¿Cachai? Ya está el primer dígito. Pero fíjate, la variable auxiliar sigue siendo 348. Todavía no la dividió. La dividió, sacó su residuo, pero no la alteró. Sigue siendo 348. Aquí es donde se altera, fíjate. Está agarrando la variable auxiliar y la está llevando a la misma variable. Entonces ahí es el momento donde se hace la alteración. Ok, muestra 8. Ahora recién hace la división. Out va a agarrar out DIP 10. Out DIP 10 es 348. DIP 10 es 34. ¿A dónde se va ese 34? A outs. Ahora sí. ¡Pah! Ahora vale 34. Fíjate, ya se deshizo del 8, pero ya antes lo extrajiste. ¿Me dejo entender, Verónica Puma? Antes de dividir,
La extraigo con el mod y luego recién hago la división. Extraigo y hago la división. Ok. Ahora da vuelta a esto y dice, auxiliar es mayor que 0. ¿Cuánto está auxiliar? 34 es mayor que 0. Sí, señor, es mayor que 0. Pase. Y aquí va a decir, de nuevo otra vez. Dígito va a agarrar out mod 10. ¿En cuánto está out? Está en 34. Y dividido 10 va a ser mod 10. El mod en realidad es una división. Igual divide, pero solo te da como resultado el residuo. Entonces, 34 mod 10 es de a 3 por 10, 40, 3 por 10, 30, 34, 4. Esto te devuelve el mod. ¿Ok? Entonces, 34 mod 10, 4. ¿A dónde se va ese 4? A dígito. Dígito. Muestre por pantalla dígito. Te va a mostrar 4. ¿Ok? Viene acá, ahora hace la división. Auxiliar es igual a auxiliar div 10. ¿En cuánto está auxiliar? Está en 34. Div 10 es 3. Esto te devuelve el div. ¿A dónde se va eso? A outs. Ahora out vale 3. Da la vuelta y dice 3 es mayor que 0. Sí, señor. Pasa. Y hace lo mismo. Dígito agarra out mod 10. ¿En cuánto está out? Out está en 3. Acá está. Su mod va a ser 10 por 0, 0 al 3, 3. Esto te devuelve el mod. ¿Ok? Y esto te devuelve el div. Muy bien. Entonces, 3 mod 10, 3. ¿A dónde se va ese 3? A dígito. Muestre por pantalla dígito. 3. Ahora hace la división. Auxiliar va a agarrar a auxiliar, que está en 3 nomás, no se ha modificado para nada. 3 div 10 es 0. ¿A dónde se va ese 0? A auxiliar. 0. Da la vuelta y dice, auxiliar es mayor que 0, auxiliar está en 0. 0 es mayor que 0, no señor, sálgase y termine. Y fíjate, te ha mostrado dígito a dígito, 8, 4, 3, en el orden normal que entra un número, 348. No te olvides que esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Te está mostrando en ese orden, 8, 4, 3. ¿Ok? Cópienlo. O fotéenlo. Muy bien. Entonces el ejercicio que tenemos a continuación es ya contar, pero discriminando. Es decir, vamos a contar los dígitos que componen un número, pero discriminando. Por un lado los números pares y por otro lado los números impares. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta que el ejercicio, el diagrama de flujo prácticamente es lo mismo. Solamente que inteligentemente, como nos sugirió acá el compañero Centellas, tenemos que determinar si el dígito es par o impar. Para eso tenemos que obtener el dígito, sí o sí. Entonces yo lo resolvería así. Voy a hacerlo chiquitito para que me entre todo. Inicio. Ingresa el número natural cualquiera por teclado. Valido que sea un natural. Natural es mayor que 0. ¿Verdad? Pasa. Y falso. Repite. Muy bien, ya tengo el número natural. Lo de siempre, voy a pasar a la variable auxiliar el número natural. ¿Ya? Voy a contar. Voy a necesitar dos contadores, uno para que me cuente los pares y otro para que me cuente los impares. Entonces yo voy a utilizar una variable contador par, lo voy a poner en 0, y voy a utilizar otra variable contador impar, lo voy a inicializar en 0 también. Voy a tener dos variables contadoras, CP para que me cuente los pares y CI para que me cuente los impares. Muy bien, ahora voy a repetir todo este proceso mientras la variable auxiliar sea mayor que 0. Si es verdad, pasa. Muy bien.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es extraer el dígito. Yo ya sé, hemos visto en el ejercicio anterior, que para obtener el dígito, lo que yo tengo que obtener es la división, pero a través del mod. Es decir, voy a agarrar auxiliar, mod 10, me va a dar el dígito. Ya lo tengo, dígito. Ahora hay que contar, pero por separado, pares e impares. Entonces voy a averiguar si dígito es par. Entonces aquí voy a decir así. Dígito mod 2 es igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que el número es par. ¿No es cierto? Y si es par, mi contador par va a contar. Contador par va a ser igual a contador par más 1. Caso contrario, si no es par, es porque es impar. Entonces mi variable contador impar va a ser igual a contador impar más 1. Ahí está. Y no me debo olvidar de hacer la división. Auxiliar va a agarrar la misma variable auxiliar, div 10. Ahí está. Listo. Y ahora, cuando salga de contar por falso, esto no se une, cuidado. Por falso, le voy a decir muestre contador par y muestre contador impar. Y termino. Y ahí está mi ejercicio realizado como debe ser. Ahorita vamos a hacer la prueba de escritorio para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Prueba de escritorio. ¿Qué variables tengo? Tengo la variable nat de natural, tengo la variable outs de auxiliar, tengo la variable cp de contador par, tengo la variable ci de contador impar y la variable dígito. Y mi salida tiene que ser la cantidad de dígitos pares y la cantidad de dígitos impares que contiene mi número. Empezamos. Ingrese un número cualquiera, nat. Se me ocurre el 721. Es un número cualquiera. ¿721 es mayor que 0? Sí, señor, sirve. Auxiliar agarra nat. 721. Contador par lo pongo en 0. Contador impar lo pongo en 0. Y dice, repetir esto mientras while auxiliar sea mayor que 0. 721 es mayor que 0, sí señor, pase acá. Lo primero que hace es obtener el dígito a través de la función mod. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer el computador? Va a decir 721, lo va a dividir entre 10 y va a extraer el residuo. Va a ser de 7 por 10, 70, 72, 2, bajo el 1, 2 por 10, 20, el 21, 1. El mod me devuelve 1. ¿A dónde se va ese 1? A dígito. Entonces, el primer dígito, fíjense, es 1. Ahí está. 1. Out sigue siendo out. Está intacta out. 1. Ahora voy a averiguar si el 1 es par o impar a través de esta condicional. Y dice, dígito mod 2 es igual a 0. ¿Qué está haciendo el computador? El computador va a decir dígito, el residuo de dividirlo, dígito es 1, ¿no? Dígito 1 mod 2 lo va a dividir. 2 por 0, 0. Al 1, 1. Esto te devuelve el mod, no te olvides. Ahora estamos obteniendo el mod, pero dividiendo entre 2. ¿No? Algunos profesores he visto que hacen así. Dicen dígito 1 mod 2. ¿A qué es igual 1 mod 2? Es igual a 1.
¿no es cierto? Yo lo he hecho como ustedes saben hacer la división, es decir, 1 dividido entre 2, de a 0, 2 por 0, 0 al 1, 1. 1, 1 es el. ¿Cachai? Muy bien. Entonces, 1 mod 2 es 1. 1 mod 2 es igual a 1. 1 es igual a 0, ¿verdad o falso? Falso, quiere decir que es impar. Y si es impar, tiene que contar mi contador impar. Contador impar que está en 0 más 1, 1. Eso se vuelve a contador impar. Quiere decir que ya encontró un impar. ¿No es cierto? Hace la división. Out es igual a out div 10. Out está en 721, div 10 es 72. Ese 72 se va a la misma variable out. Es decir, out ahora vale 72. Da la vuelta y dice, 72 es mayor que 0, sí señor, pase. De nuevo, otra vez, obtiene el dígito. Dígito es igual a out mod 10. Out está en 72. Mod 10 es de a 7. 7 por 10, 70. Al 72, 2. Esto te devuelve el 2, el mod. Ese 2, ¿a dónde se va? A dígito. Ahora el dígito es 2. Ahora averiguo si el 2 es par o impar. Viene acá. Dígito mod 2. Dígito está en 2. Mod 2. ¿Cuánto es 2 mod 2? ¿Cuánto es 2 mod 2? ¿Cuánto es el residuo de dividir 2 entre 2? 0. 0, pues. 2 mod 2 es 2 por 1, 2. Al 2, 0. Esto te devuelve el mod. Cuando yo te digo 2 mod 2, esto es 0. Entonces 2 mod 2 es 0. 0 es igual a 0, sí señor, quiere decir que es par. Y si es par, cuenta al contador par. Contador par es igual a contador par más 1. Estaba en 0. 0 más 1, 1. Eso se va a la misma variable del contador par. Quiere decir que ya ha encontrado un par. Viene y hace la división. Out está en 72. 72. 72 div 10 es 7. Eso se va a outs. 7. 7. Ahora bien, ya lo tengo. Acá hizo la división 7. Viene acá. 7 es mayor que 0, sí señor. Obtiene el dígito. Dígito es igual a out mod 10. 7 dividido entre 10 es de a 0. 10 por 0, 0 al 7, 7. Eso me devuelve el mod. ¿A dónde se va eso? A dígito. Ahora mi dígito ya no es 2, es 7. Ahora averiguo si el 7 es par o impar. Div mod 2, div está en 7. 7 mod 2, ¿cuánto es? 1. 1. ¿De dónde sale ese 1? De acá. 7 dividido entre 2 es 2 por 3, 6. El 7, 1. 1. Entonces, 7 mod 2 es 1. 7 mod 2 es 1. 1 es igual a 0. No. Quiere decir que es impar. Y si es impar, incremente la variable contador impar. Contador impar es igual a contador impar más 1. ¿En cuánto está contador impar? Está en 1. Más 1, 2. Eso se va a contador impar. 2. Hace la división. Out está en 7. 7 div 10 es 0. Eso se va a outs. Viene. Outs es mayor que 0. 0 es mayor que 0. No, señor. Sálgase. Muestre por separado CP. CP tiene 2. Perdón. CP tiene 1. Coma CI. Quiere decir que el número tiene un par y 2 impares. El número era 721. Tiene un par y 2 impares. ¿Correcto? Cópienlo.